vamos a estudiar el concepto de media aritmética, que es de gran relevancia en el mundo de la estadística. Comencemos por mencionar que al hablar de una media o un valor promedio, estamos buscando un comportamiento equivalente a lo largo de la serie de datos. Con comportamiento equivalente nos referimos a la determinación de un valor único para todos los x sub i que tenga una respuesta similar a la que ya tiene la distribución de datos que obtuvimos en una tabla de frecuencias. Es así como se puede plantear el concepto de una media aritmética. Asumiendo un comportamiento único en todos los x sub i, se define una media aritmética en sí como la suma de todos los datos que corresponden a la serie, que fueron tabulados o que aún no se han ordenado, sobre el número de datos totales. Esto, traducido en una fórmula, se refiere a lo siguiente. X barra, que es la notación para la media aritmética, es igual a la suma de todos los x sub 1 más todos los x sub 2 más x sub 3 más x sub 4, todos los datos que se encuentren en la tabla o aún sin ordenar, y dicha suma se divide por el número total de datos o, en nuestro caso, para hablar en términos de definiciones básicas, tamaño muestral. Este es conocido desde el principio. De hecho, lo podemos encontrar en el enunciado o simplemente contando los datos. El conteo de datos lo vimos en un video anterior. Vamos a revisar esta fórmula. Sabemos que sumamos todos los x sub 1, más todos los x sub 2, más x sub 3, todos los que haya y así sucesivamente. Pero si los organizamos, como se dispone para una tabla de frecuencias, que los ubicamos de menor a mayor, encontramos que todos los x sub 1 pueden agruparse en un paréntesis, los x sub 2 en otro paréntesis y así sucesivamente. Si sumamos todos los x sub 1, vamos a encontrar que se repiten n sub 1 veces, es decir, el valor de su frecuencia absoluta correspondiente. Igualmente sucede para x sub 2. Al sumarlos todos vemos que se están repitiendo n sub 2 veces. Con x sub 3 ocurre lo mismo. Se repiten n sub 3 veces, n sub 4 para x sub 4 y así, hasta que los valores de x sub i se repiten n sub i veces. Esto nos permite simplificar nuestra fórmula para esta media aritmética. Esta media aritmética es entonces la relación entre la sumatoria de cada dato, cada x sub i, multiplicado por su correspondiente frecuencia absoluta, como lo acabamos de ver en este paréntesis, sobre el tamaño muestral. Esta es la definición simplificada, un poco más compacta, de la media aritmética. Esta media aritmética se encuentra en la bibliografía como media aritmética simple. Si nos extendemos un poco más en esta fórmula, que ya está simplificada, ya ha sido compactada, nos encontraremos con algo muy particular. Si recordamos nuestros primeros videos sobre definiciones básicas, frecuencias absolutas y absolutas acumuladas, también recordaremos esta definición matemática. Esta definición corresponde al concepto de frecuencia relativa, que denotamos como f sub i. Es así como podemos transformar esta fórmula compacta de la media aritmética simple en otra ecuación, que es la siguiente. X sub i se puede hallar como la sumatoria de cada x sub i por su correspondiente frecuencia relativa. Este tipo de fórmula se conoce como media aritmética ponderada, ya que la frecuencia relativa corresponde a la ponderación, peso o presencia del respectivo x sub i a lo largo de la serie de datos. ¿Qué es de esperarse? Que los valores de la media aritmética simple y la media aritmética ponderada sean iguales. Vamos a ver esto a través de un ejemplo. Contamos con el siguiente enunciado. Tenemos los números del 0 al 9 arrojados por un programa que fue ejecutado 30 veces. Este programa simplemente al ser ejecutado arrojaba un número del 0 al 9,
un número por cada ejecución. Los resultados se muestran en esta tabla de frecuencias que fue previamente elaborada. Para ver el procedimiento con el cual se construye una tabla de frecuencias, les recomiendo ver el video correspondiente que se encuentra más atrás. Contamos con los datos de los respectivos x sub i, sus frecuencias absolutas y sus frecuencias relativas ya expresadas en porcentaje. Vamos a hallar la media aritmética de esta tabla de frecuencias por los tres métodos que ya vimos, por la definición básica, por la definición de media aritmética simple mediante la sumatoria y a través de la media aritmética ponderada para poder establecer su equivalencia. Empecemos hallando la media aritmética por el método tradicional, es decir, sumando dato por dato. Entonces, x barra es igual a 0, que se repite una vez, más 1, que se repite dos veces, 1 y 2, más el 2, que se repite una vez, 1, 3, que se repite 4 veces, 1, 2, 3, 4, más el 4, que se repite una vez, más el 5, que se repite 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más el 6, que se repite 2 veces, 1, 2, más el 7, que se repite 8 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, más el 8, que se repite 2 veces, 1 y 2, más el 9, que se repite 3 veces, 1, 2 y 3. Todo esto sobre el número total de datos, que fue dado por el enunciado. Ese número es igual a 30, ya que el programa fue ejecutado 30 veces y arroja un número por cada ejecución. Esto es igual a 30. Este valor es igual a la suma que está en la parte superior, que es 161 después de mucho contar, sobre 30, que es el tamaño de la muestra. Este cociente es igual a 5.366, o mejor 367, ya que este 6 es infinito, pero eso supongo que es conocido. Este es el método tradicional, pero como pueden ver es un poco engorroso. Vamos a hallar la media utilizando simplemente la fórmula de la sumatoria, que si bien es la misma, es un poco más compacta. Separemos esta parte de nuestra pizarra y establezcamos el cálculo. X barra, según la fórmula de la media aritmética simple, es igual a 0 por su número de repeticiones, que es 1, más 1 por 2, más 2 por 1, más 3 por 4, más 4 por 1, más 5 por 6, más 6 por 2, más 7 por 8, más 8 por 2, más 9 por 3. Nos demoramos un poco menos en organizar los renglones y es mucho más sencillo contar de esta manera cada x sub i. Todo esto sobre 30, que es el tamaño muestral. Esta suma de productos que se encuentra en el numerador es igual a 161. Si dividimos esto entre 30, nos encontramos con una media aritmética simple de 5.367. O sea que ya hemos encontrado nuestra media por dos métodos distintos correspondientes a la media aritmética y hemos encontrado los mismos valores. Esto justifica la facilidad de esta fórmula, que es un poco más compacta. Vamos a hallar esta media aritmética utilizando la fórmula para la media aritmética ponderada. La media aritmética ponderada es igual entonces al producto de 0
por su respectiva frecuencia relativa, que es 3.33%, más 1 por su frecuencia relativa, 6.67%, más 2 por su frecuencia relativa, 3.33%, más 3 por su frecuencia relativa, 13.33%, más 4 por su frecuencia relativa, 3.33%, más 5 por su frecuencia relativa, 20%, más 6 por su frecuencia relativa, 6.67%, más 7 por su frecuencia relativa, que es 26.67%, más 8 por su frecuencia relativa, 6.67%, y finalmente sumamos 9 por su frecuencia relativa, que es 10%. Al resolver todos estos productos y sumarlos, obtenemos una media de 5.367. A través de este ejemplo, pudimos demostrar que los tres métodos para hallar la media aritmética son equivalentes, y en función de la información que tengamos con nosotros, podemos hallar cualquiera de los tres.